Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de septiembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Eclesiastés, capítulos 7 al 9, y la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 20. En la lectura de la carta de Pablo a los Corintios, Pablo sigue instruyendo a la iglesia, pues, según lo que podemos leer. Era una iglesia importante, era una iglesia numerosa, y era una iglesia, bueno, hay algo muy particular en la iglesia de Corintio, que no se identifica una estructura eclesiástica en sí. Sí, no hay una referencia a ancianos o a pastores o a profetas. Parece que la dinámica de autogobierno de esta iglesia era una especie de modelo em, de la misma asamblea, ¿sí? Por eso Pablo a la distancia trata de poderles orientar, de enseñar. Hay mucha instrucción a la iglesia de Corinto. Bueno, acordémonos, o les recuerdo que al principio del cristianismo no existía una estructura rígida o un modelo de gobierno exacto. Cada iglesia, como eran casas casas de oración que se iban estableciendo, muchas de manera casi espontánea y natural. Entonces no es que existiera un modelo exacto de cómo hacerlo. Ya con el tiempo, en la medida en que crecían y se fueron dando necesidades, pues ya los apóstoles empiezan a dar ciertas instrucciones. Pero las instrucciones a Corinto no están orientadas como si hubiera, como por ejemplo cuando Pablo le escribe a Tito respecto a Creta, ¿sí? La isla de Creta sí parece que tenía digámoslo así, una estructura eclesiológica donde había unos ancianos, donde había unos obispos, unos presbíteros, y Pablo está dando instrucciones sobre esto. En Corinto no. En Corinto me pareciera que es la misma asamblea de Dios que se autogobierna. Por eso Pablo les está dando tantas instrucciones. Em, Según esto, tienen ciertas experiencias carismáticas con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de carismáticas, hablamos de dones, que esa es la palabra que se traduce en la Reina Valera como dones, carismas, regalos, habilidades, capacidades del Espíritu para la edificación de la iglesia. Y entra en un tema, está hablando de esto, de los dones, de los ministerios, como si esta fuera en verdad una estructura del servicio en la iglesia. Y en todo les están unas recomendaciones, también hay unas reprensiones, también hay unas exhortaciones frente a esto. Capítulo 14 hablan entonces del don de lenguas, em, pues que se había prestado para confusiones porque puede ser incluso peligrosamente engañoso el don de lenguas, ¿sí? Pablo va a explicar que hay muchas lenguas y que no tiene sentido que la gente manifieste ciertas cosas en lenguas extrañas si no tiene una interpretación de ellas, ¿sí? Entonces habla de la claridad que tiene que haber en el lenguaje, en la comunicación. Pues si se trata de ser edificados, se tiene que entender se tiene que entender lo que se está transmitiendo. Si no se trata de hablar sin sentido, de hablar, de emitir palabras. En estos días recordábamos aquel verbo que acuñaron por un personaje de televisión, Cantinflas, cantinflar, hablar, 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 hablar sin sentido, sin claridad. Y algo así está advirtiendo Pablo también, ¿no? No se trata de hablar por hablar, no se trata de em, emitir palabras por emitir, sino que las palabras en verdad comuniquen. ¿Y qué deben comunicar? Lo aclara en ese mismo capítulo, como dice la misma Biblia, la palabra profética más segura, ¿sí? Un mensaje que venga del Señor.
Entonces, no se trata como de rellenar con palabrerías, sino que las palabras sean para la edificación. Entonces, esa es la exhortación que Pablo le está dando a los corintios. Acordémonos que se identifica por lo menos, 4 cartas escritas por el apóstol Pablo a los corintios. Incluso se pueden identificar en las 2 que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y algunos comentaristas dicen que pudo haber más cartas escritas entre Pablo y los corintios por los temas y la manera como Pablo los está abordando. Es como si fuera la forma de, pues, de comunicarse. Y eso también, como les dije, pues deja notar que la iglesia de Corinto no era una iglesia pequeña y era una iglesia bastante importante. El libro de Eclesiastés, bueno, quiero citar un versículo del libro de Deuteronomio capítulo 30. El libro de Deuteronomio capítulo 30, ya cuando Moisés se está despidiendo, acordémonos que Deuteronomio viene del hebreo devarim, discursos o palabras, tiene o contiene los últimos discursos o palabras de Moisés. Moisés ya se está despidiendo y está como recopilando toda la ley y dándola de nuevo a esta generación que nació en el desierto. Moisés en el capítulo 30, versículo 14, dice, perdón, versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mostrándole al pueblo, digámoslo así, un contraste eh, y en las opciones que nosotros tenemos. Hemos hablado que en verdad lo que nos plantea la Biblia digámoslo así, es a un tono, o es oscuro, o es claro, o es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo, o es correcto, o es incorrecto. No, no, la vida que nos plantea la Biblia es mucho más práctica, pragmática, de lo que a veces nosotros solemos tomar la misma vida. La vida no es de matices, y así nos lo plantea la Biblia. Los tantos matices, tantos colores que le tratamos de meter a la vida, pues lo que va buscando es complicarla y lastimosamente nos aleja del propósito del Señor. O sea, el Señor, cuando uno mira la Biblia es fundamental. O es bueno o es malo, o es luz o es oscuridad, o estás conmigo o estás contra mí, así lo dice el Evangelio, o conmigo vas a recoger o sin mí vas a desparramar, o eliges el camino de la bendición o el camino de la maldición. Si usted lo analiza y ha leído la Biblia, es eso. O sea, es fácil, en sí es fácil, porque no tenemos opciones de elegir entre, como pasa hoy con todo. Hoy con todo, antes usted iba a un supermercado y encontraba una marca de crema dental, 2 a lo sumo. Hoy hay muchas, la vida cada vez se ha complicado más por la cantidad de opciones, y que la cantidad de opciones termina desviándonos a tomar muchas veces malas decisiones. De hecho, tomar una decisión hoy es mucho más complejo en todos los escenarios, ¿sí? Por todos los matices, por todas las opciones que nos ponen delante. En la Biblia es sencillo, tenemos 2 opciones, 2 cosas en que elegir. Desde el mismo instante en que usted abre sus ojos, tiene 2 decisiones que tomar: o me levanto y busco al Señor, o sigo durmiendo y no lo busco, ¿sí? Eso no es, no, que me quedo acostadito y escucho la meditación mientras mi espíritu y mi cuerpo sigue descansando. No, son 2 opciones, la vida es así de sencilla. Y así se lo está planteando Moisés al pueblo. Le dice, tú tienes que escoger, o escoges la vida, o escoges la muerte, o escoges el bien o escoges el mal. No tienes que rebanarte el cerebro pensando más allá de eso. Lo plantea en el Evangelio con la puerta estrecha, la puerta ancha. Lo plantea cuando le escribe por ejemplo, a Josué sobre o te esfuerzas o simplemente eres flojo, ¿sí? No le pones empeño a las cosas. Y el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, nos va a hablar un poco de esos contrastes de la vida, ¿sí? Y en lo que nos plantea la Biblia, sin duda alguna,
nos está desafiando a un esfuerzo, nos está desafiando a que vayamos más allá de lo evidente, a que de alguna manera rompamos una inercia que lleva al ser humano a su destrucción. El camino que el Señor nos plantea no es un camino fácil, no es un camino de inmediatez. El camino que el Señor nos plantea es un camino de procesos, ¿sí? Es un camino de vida, y ese camino de vida hay que labrarlo. Desde el mismo Génesis el Señor le dice a Adán y Eva que labren, y labrar implica esfuerzo, trabajo, y al final va a venir una recompensa. El sabio predicador, que es el autor del libro Eclesiastés, de quien les hemos dicho seguramente, como dice el primer versículo, son de Salomón. En el capítulo 7 empieza a plantear una serie de contrastes opuestos. Por ejemplo, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. La buena fama literalmente dice el buen nombre, ¿sí? Es más, dice sencillamente el nombre, ¿sí? Mejor es tener nombre. El nombre tiene que ver con una identidad. El nombre tiene que ver con un buen concepto que se tiene de mí. Es mejor tener un buen nombre que el buen ungüento. El ungüento habla de aceite, el aceite que usaban en la antigüedad pues, a los que hace referencia el texto bíblico, es el aceite de oliva. Y el aceite de oliva tenía usos, muchos usos. La oliva, recordémonos que es la aceituna que conocemos, se presionaba, ella sacaba un aceite, la primera presión daba un aceite un poco acuoso, ¿sí? No era muy viscoso, era más bien acuoso, y ese aceite lo utilizaban para los usos sagrados, para las lámparas del templo, y se apartaba. Luego volvían a presionar la oliva o la aceituna, ya iban agregando otros mecanismos, le podían agregar temperatura, algo para sacar otro. Y ese segundo uso era el uso para el alimento, ¿sí? Entonces, la primera presión, la primera extracción del aceite era para el templo, la segunda para el consumo como alimento. Era muy importante el aceite en el alimento. eh, Luego presionaban de nuevo el aceite y lo utilizaban para asuntos cosméticos, ¿sí? Por ejemplo, menciona la Biblia que para las heridas, incluso desde ahí, aquí está hablando del ungüento cosmético, no sé qué otras cosas harían, algún tipo de perfume o algo así. También luego se utilizaba para cosas industriales como las lámparas, ¿sí? Las lámparas, las menorá que ellos tenían en las casas eran unas vasijas de barro con aceite de menor calidad, le ponían un mechero y así iluminaban, y ya para otros usos industriales que tuvieran que ver con sus profesiones, el pastoreo o lo que fuera. Como vemos, el buen ungüento o el aceite era un elemento importante, ¿sí? Podría equivaler a lo que hoy es el petróleo. El petróleo de unas décadas para acá es la fuente, de hecho, una época en que hasta del mismo petróleo sacaban cosméticos, del petróleo han sacado no sé, el plástico, el caucho, además de los combustibles. En aquel momento el aceite hacía todo lo que tuviera que ver con estas necesidades. Así que el buen ungüento, pues es bueno, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia? Aún incluso mejor que ese buen ungüento es el buen nombre, ¿sí? Tener un buen nombre, gozar de reputación, gozar de una buena fama, de un buen reconocimiento. Y empieza aquí a darnos una serie de digámoslo así, de contrastes que algunos son eh, aparentemente contradictorios a lo que el mundo es. Por ejemplo, dice, mejor es el día que la muerte que el día del nacimiento, ¿sí? Imagínense, muchos dirán, no, es mejor nacer que morir, pero es que en el día del nacimiento no hay reconocimiento, ¿sí? ¿Quién conoce a un recién nacido? Nadie.
Nadie conoce al recién nacido, ni siquiera sus papás. Sus papás lo vienen a conocer cuando nace, nadie lo conoce. En cambio, cuando alguien muere, ha recorrido un camino, ha construido amistades, proyectos, ¿sí? El día de la muerte congrega a personas que en verdad conocen aquí en parte, pero el día del nacimiento, pues nadie conoce al que nace, ¿sí? A ver, ¿cómo lo digo? El que nace es como si no fuera nadie en su momento. Es más, cuando los niños nacen, a los niños cuando les colocan la cintica para identificarlos, le colocan y hacen el certificado de nacido vivo, colocan hijo de. ¿Sí? Yo me acuerdo de mis hijos que le ponían hijo de Claudia Valencia, pero no tenía nombre, nada, simplemente es un niño que acaba de nacer y se identifica es porque es hijo de él, pero él realmente no es en sí un ciudadano. Entonces, ¿qué dice Eclesiastés? En verdad es mejor el día que la muerte. Para muchos, además nosotros tenemos una cultura con un pensamiento sobre la muerte muy, muy complicado, diría yo. Hay culturas que tienen una idea más clara, más libre también de la muerte. Para muchos es algo tan inherente a la vida que se vuelve hasta normal, ¿sí? Eh, y para muchos es un paso hacia la eternidad y así lo entienden. Dice, mejor es el ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Dice, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, en la casa del luto se medita, se piensa, se reflexiona, se confronta, pero en la casa del banquete, nada. ¿Sí? Entonces dice, porque es un día en que puede haber más reflexiones, un día en que yo puedo sacar mayores enseñanzas para la vida. Mira que son cosas aparentemente pues contradictorias a lo que nuestro entorno nos vende. Dice, mejor es el pesar que la risa. Seguramente muchos diríamos, no, mejor es reírse que sentir pena. Pero dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. De nuevo, nos está llevando, a ver, hay algo que la Biblia eh, busca en nosotros, la palabra del Señor, la instrucción, y es que seamos mejores personas. A través de los años muchas personas han querido ser más poderosas, más ricas, hablo en lo material, quisieran tener más conocimiento, quisieran tener más fuerza, pero la Biblia nos exhorta a que seamos mejores personas, ¿sí? A que tengamos, casi todo el mundo busca una superioridad, ser más fuerte, ser más rico, ser más inteligente, ser más influyente, ser más famoso. Pero la Biblia nos exhorta a que seamos más útiles, ¿sí? A que trascendamos, a que hagamos más bien. La Biblia sí nos exhorta a que tengamos lo voy a decir de esta manera, una superioridad moral, pero no para considerarnos mejores que otros, sino para que procuremos ser mejores personas con los atributos y las características en la semejanza con la cual fuimos creados del Señor. Es que la Biblia dice que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Y es un deber nuestro que crezcamos buscando y procurando parecernos más al Señor. De esa manera, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la misericordia, esos atributos del Señor deberían ser evidentes en nosotros. El esfuerzo, la valentía, la disciplina, la rectitud, la veracidad, son cosas que el creyente debería buscar y procurar. El creyente no solo debería estar buscando al Señor para que pague las deudas, para que el marido no moleste, para que la mujer no moleste, para que los hijos obedezcan, para que el jefe me trate bien, para que alcance mis objetivos. No, porque eso es añadidura, dice la Biblia. Yo debería acercarme, instruirme en el Señor para ser una mejor persona, no para tener más, sino para ser mejor. ¿Sí? Y en la medida en que yo soy mejor, seguramente el Señor considerará, ahora, si yo soy mejor persona, no sé, haré mejor mis funciones, buscaré más la excelencia,
el esfuerzo siempre será recompensado, la disciplina siempre será recompensada y son cosas que vendrán como añadidura. Pero la Biblia me exhorta y aquí el libro de Eclesiastés nos está motivando a que vayamos más allá, ¿sí? Y que miremos las cosas en el color que se deben mirar y procuremos un crecimiento integral que parta desde el crecimiento en el espíritu. En verdad, y esto yo lo he analizado en todos los años que le he servido al Señor. Una de las principales peticiones que la gente le hace al Señor cuando pedimos peticiones para intercesión, la mayoría piden crecimiento espiritual. Es una petición común, pero ante esa petición tiene que haber coherencia en la acción. Si yo pido crecimiento espiritual, debo entonces esforzarme en procurar acercarme más al Señor, conocerlo, estudiar la escritura, obedecer la escritura. Si la escritura me dice es por este lado, pues simplemente emprendo por este lado. Yo no puedo ser selectivo en la escritura y obedecer lo que yo creo que me conviene, sino pues el paquete completo. Eclesiastés entonces, en estas comparaciones sigue diciendo, por ejemplo, mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Sí? En la reprensión del sabio, en la llamada de atención del sabio, pues me está llevando a corregir. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo corregir si no soy consciente de los errores? ¿Sí? Entonces, dices, mejor que a mí me reprime el sabio. ¿Qué es la canción de los necios? Seguramente la adulación, seguramente la admiración. Y, y es muy complicado. Todos necesitamos tener al lado, en el buen sentido, quien nos aconseje, quien nos ayude a mejorar, quien nos acompañe. Todos necesitamos un mentor, ¿sí? Todos necesitamos un mentor, todos necesitamos un guía, todos necesitamos una orientación. Y porque nadie se hace a sí mismo, todos somos formados. Y es, y es necesario ese mentor porque pues, es el que nos ayuda, nos orienta, nos corrige. ¿Sí? Algunos tienen como mentores, no sé, sus padres, algunos tienen como mentores un grupo de amigos que son sabios, que le ayudan, pero todos necesitamos una dirección, una compañía. ¿Sí? Habrá algunos que seguramente desarrollan tal comunión con el Señor que son claramente dirigidos en el consejo del Señor, que no es tan fácil. ¿Sí? Que seguramente no es tan fácil, pero todos necesitamos un mentor. Por eso es la reprensión del sabio. Dice algo que esto sí es más común a nosotros, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido, está en el versículo 8, el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Es mejor ser humilde, sencillo, eh, eh, ser, digamos, el humilde reconoce siempre que todo lo que es, lo que tiene y lo que hace proviene del Señor. Dice el versículo 14, vuelve a darnos una máxima común en Eclesiastés, en el día del bien goza del bien, ¿sí? El gozo, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nos está exhortando a que reflexionemos. En el día del bien, gocemos con alegría, con gratitud, pero en el día del mal, pues consideremos. Cuando haya adversidad, consideremos, bueno, ¿por qué viene esta adversidad? La adversidad puede venir porque tomé malas decisiones, porque no tuve en cuenta al Señor. La adversidad también puede venir porque en verdad hay amenazas en nuestro entorno que no pude identificar, que no atendí las advertencias, considerar. ¿Ok? Y esa es la llamada que nos hace el libro de Eclesiastés. Uno, a que elijamos lo mejor y lo mejor no lo que la sociedad del entorno nos dice que es lo mejor, sino el camino que el Señor pone delante de nosotros, que puede ser contradictorio a, a lo que nos dice el mundo, ¿sí? Mira que el mundo no lo quieren pintar de colorcitos, ¿sí? El mundo no lo quieren pintar en matices, en posibilidades, en opciones. La Biblia nos lo plantea fácilmente, fácil, pues bueno o es malo, pues correcto o es incorrecto, pues luz o es oscuridad, fácil. Es muy fácil, de verdad que a veces nosotros decimos qué camino tan difícil. Es más, en Deuteronomio, miren lo que les cité ahora, Deuteronomio 30,
Mire cómo le dice el Señor a Moisés. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy, estoy leyendo Deuteronomio 30:11, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Sí? El mismo Señor le dijo a través de Moisés al pueblo, tampoco digamos que esto es imposible, que no hay manera de vivir la vida que el Señor tiene para nosotros. Dice, no es demasiado difícil y tampoco es algo inalcanzable, está ahí. La palabra del Señor está ahí a su alcance. Gracias al Señor nos tocó una época en que ya habían eh, canonizado la escritura, en que ya se había establecido el texto sagrado, en que hay una experiencia de aquí para atrás, en que tenemos las herramientas, el acceso y que en verdad el Señor está a disposición de nosotros. No hay excusa, porque yo creo que aunque este camino es demandante de esfuerzo, no es fácil, yo creo que es más difícil vivir lejos del Señor. Yo creo que más difícil es vivir a expensas del engaño, de la mentira, de la soberbia, de la altivez, de la superficialidad. Yo creo que es más difícil vivir en medio de la adulación, de la hipocresía, de la falsedad. Yo creo que es más difícil vivir sin el Señor. Él pone delante de nosotros un camino y la gran ventaja y bendición de esta oferta es que Él prometió estar con nosotros. Isaías dice incluso que si fuésemos torpes, que si hubiese torpeza en nosotros, por torpes que seamos, no nos desviaríamos de este camino, que Él estaría ahí con nosotros. Y esa es la bendición. Fácil no es. Si yo tengo que escalar una montaña, pero el Señor me dice, yo estoy contigo, puedo ir seguro, tranquilo, seguro que me dolerán los músculos, posiblemente me dolerá el alma, pero si Él está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Y eso es lo que tenemos que asegurar en la vida, que estemos caminando con el Señor, que Él esté caminando con nosotros. Lo demás vendrá, lo demás pasará, lo demás se dará o no se dará, pero Él siempre estará con nosotros. Y esa es la aspiración que debemos tener como creyentes, poder caminar y ser conforme a lo que Él quiere que nosotros seamos. Démosle gracias al Señor y pidámosle a través de nuestra oración que esté con nosotros y que hoy podamos elegir lo mejor, ¿sí? Como dice el libro de Eclesiastés, Señor, eh, mejor es cosas que seguramente para mucha gente no son las mejores. Mejor es la fidelidad, mejor es la lealtad que la conveniencia. Mejor, Señor, es la verdad, la sinceridad que la falsedad y la hipocresía. Pídale, dígale, Señor, ayúdame hoy a elegir lo mejor. No lo mejor como el mundo lo llama, no como tú lo llamas, lo que tú llamas bueno, lo que es luz, lo que es verdadero, lo que propende a la esperanza, a la vida, Señor. Déjame hoy tomar decisiones basado en lo mejor. Que yo, donde quiera que esté, Señor, sea esa luz en medio de las tinieblas. Que en las decisiones que hoy tengo que tomar, Señor, las tome de la mejor manera, procurando, Dios mío, tu gloria y mi crecimiento en ti. Te pido tu respaldo, Señor. Pido que lo que hagamos con la certeza que es conforme a tu voluntad, nos des tu respaldo. Tu bendición es necesaria. Yo necesito tu bendición, tu beneplácito, Señor, tu beneficio. Inclínate hacia mí, por favor, y favoréceme. Así como esta mañana yo me he inclinado hacia ti para reconocer. Te suplico, Señor, que envíes ayuda, que despiertes, inclines corazones para que nos ayuden, pero también si lo consideras, envía a tus ángeles para que seamos guardados, protegidos. Yo te pido que hoy nos abras esa puerta
que ha estado cerrada y tú sabes que nos conviene. Así como Daniel, Señor, que tuvo oposición durante 21 años del príncipe de Persia, yo te pido que tú que rompas esa resistencia y que esa bendición que tú nos has enviado sea manifiesta, Señor, en este día, por favor. Bendícenos, te lo suplico, danos de tu espíritu y la fuerza para vivir en el nombre de Jesús. Amén.